Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones a todas, un gran abrazo. Reciban todo mi cariño, todo mi amor y quiero decirles que las extraño, quiero decirles que anhelo volver a, a estar cerca de ustedes. Pero qué hermosa idea de la Sociedad de Damas de poder acercarnos, hermanas, con estos programas que vamos a estar llevando a cabo, en que vamos a reflexionar en la palabra, en que muchas de ustedes van a estar participando y vamos a hacer un trabajo de equipo en este tiempo para pues bendecir, ¿verdad? Bendecir y ministrar el corazón del Señor y que Dios también nos bendiga y juntas podamos glorificar su nombre, disfrutar de su presencia, escuchar su palabra. Así que yo felicito a la directiva de Damas por esa iniciativa tan preciosa que yo sé que ellas aman al Señor y aman la Sociedad de Damas de la Nueva Jerusalén y en su corazón estuvo el hacer esto tan lindo. Así que yo le doy muchas gracias y alabo al Señor, hermanas, porque pues hasta este momento Dios nos ha guardado a todas la gente de la Nueva Jerusalén. Quizás hemos escuchado de enfermedades, de gente enferma en otros círculos, pero yo le doy muchas gracias a Dios que, que estamos bien. Y esperemos en Dios que sigamos de la misma forma, que Él ponga ese vallado alrededor de cada una de nosotras, cada una de nuestras familias y que seamos librados por su infinita misericordia. Y es la oración de nosotros como sus pastores, que Dios guarde a la iglesia, que Dios esté ahí con cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a llevar este tiempo de reflexión de la palabra del Señor y yo les invito a que vayamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, y vamos a ubicar allá el capítulo número 6 y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 8. Pueden ubicarlo allá en su palabra que tienen a mano y pues le voy a dar lectura a ustedes. Quiero que sigan con la mirada la lectura, una lectura muy, muy hermosa del Señor en la palabra. Dice así, Isaías 6 del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estás aún con nosotros, porque estás cerca y porque no nos dejas. Gracias por tu provisión, gracias porque has guardado nuestras vidas, porque de alguna otra forma, Señor, ha llegado el sustento a nuestros hogares. Y eso nos llena de alegría, el saber que tenemos un Dios vivo de poder, un Dios que está preocupado por nuestras necesidades y atento en sus oídos, Señor, a nuestro clamor. Te pedimos que bendigas la palabra, que sea de mucha edificación para nuestras vidas y que, Señor, podamos prestar nuestros oídos para escucharla y
ponerla, Señor, en práctica. La bendecimos en tu nombre y que seas tu Espíritu Santo el que lleve a cabo, Señor, la obra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el proyecto de las hermanas es hablar acerca de los atributos de Dios y en esta ocasión yo quiero hablar algo de lo que es uno de los atributos más hermosos de nuestro Dios, lo que es la santidad de Dios, motivo por el cual, el atributo por el cual el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios lleno de amor, es un Dios incomparable, un Dios justo. Muchos de los actos del Señor de justicia, de misericordia, de amor, provienen de su carácter de santidad. Y así como Dios es santo y somos hechos a la imagen de nuestro Dios, creados a la imagen de nuestro Dios, Él pide al hombre también santidad. Porque la palabra dice que nosotros seamos santos como Él es santo. Dios no va a exigir al hombre algo que no pudiera llevar a cabo. Dios conoce las limitaciones, sabe que somos polvo, pero Dios nos pide que algo que podamos hacer, y eso es vivir vidas de santidad que le agraden a Él. También el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esta es una gran verdad. Y es una palabra que el Señor no la dice de juego, no es broma, sino es una palabra que se va a cumplir. Así que solo aquellos que viven en santidad, solo aquellos que tienen un modo de vida santo, un corazón santo, un pensamiento, una vida santa, van a ver al Señor y van a tener ese encuentro precioso con Dios en las nubes. Así que vemos que la palabra santo es kadosh, que en realidad quiere decir apartado, separado, consagrado. Y esto lo podemos ver reflejado cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Ocurre un milagro en nuestra vida, una transformación de nuestro corazón, y el Espíritu Santo, de una forma bella, milagrosa, poderosa, sobrenatural, viene a poner un sello de santidad en nuestras vidas. Nos declara el Dios Todopoderoso santos. Y al sellarnos, es un sello que indica: este es apartado para mí, este es consagrado para mí, este es separado para mí. Esto lo hace el Espíritu Santo y es una promesa de que un día vamos a ser enteramente de Dios, completamente de Dios, cuando estemos en el cielo, y vamos a estar viviendo una vida eterna de santidad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ese sello de santidad, ese sello de propiedad de Dios debe permanecer a lo largo de nuestra vida. El trabajo de santificación en ese momento es sobrenatural y es de Dios, pero el seguir una vida continua de santidad depende de cada uno de nosotros, depende de la actitud y depende del deseo que Dios intervenga en nuestras vidas para poder llevar y seguir en esa vida de santidad. Solo con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos nosotros conservar el carácter santo hasta que nos encontremos con el Señor. Pero no solo un carácter santo como el que tuvimos al principio de nuestra transformación, de nuestra redención, sino ir creciendo en santidad cada día más. Es un proceso que al estar en comunión con Dios y al conocer más al Señor, pues vamos creciendo en santidad. Y es ilógico pensar, mis amadas hermanas, que empezar en santidad y como dice esa canción, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No es un camino de retroceso, sino es un camino de avance, en un crecimiento en la santidad, en un crecimiento en Dios, en un crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Pero, hermanas, eso va a depender mucho de nosotras, que tanto le echemos ganas a
a dejar que Dios obre en nuestras vidas. Yo quiero hablar un poco acerca de el profeta Isaías y su proceso también de santificación. Una vida de santificación, una vida de santidad. No se queda ahí en solo una teoría, sino que una vida de santidad lleva a una práctica, lleva a dar fruto. Y vemos cómo el profeta Isaías, después de la santificación, llevó una vida fructífera y fue útil para Dios. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotras podamos llegar a la santidad? ¿Qué es lo que hace que una mujer, un varón, pueda ser santo? La gloria de Dios saca a la luz la impureza que podamos tener. Isaías era un profeta de Dios. Él había estado dando palabra al pueblo por un tiempo antes de este acontecimiento tan grandioso. Él daba mensaje de Dios y lo daba al pueblo con todo su corazón, pero era un mensaje que lo podemos observar en los primeros 5 capítulos del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías, un mensaje fuerte, un mensaje que al parecer podríamos decir que es implacable y poco misericordioso cuando daba el mensaje al pueblo. En alguna ocasión le dice al pueblo estas palabras: el buey conoce a su dueño y el asno del pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al ira a Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él otra cosa sino herida, hinchazón y podrida llaga. Vemos un mensaje fuerte, implacable. Quizás Isaías, hermanas, sentía que su vida, por el llamado que él tenía, él se sentía en la perfección y veía a los demás como inmundos, como pecadores, que en realidad sí lo eran. Pero el carácter de Isaías tenía que ser moldeado, el carácter de Isaías tenía que ser transformado. Quizás hasta veía a los pecadores, a la nación pecadora de Israel bajo el hombro. Quizás Isaías pudiera pensar que él tenía la autoridad y la tenía como profeta de Dios, pero esa autoridad que le daba el derecho de decir estas cosas de una forma tan implacable, porque su vida era una vida de perfección. Su vida era una vida de élite espiritual y reclamaba a los pecadores su comportamiento y su rebeldía. Isaías cumplía en dar el mensaje divino y era una verdad total y real que el pueblo vivía en una decadencia espiritual deplorable, pecados terribles, eran idólatras. Los líderes eran pervertidos, dice la palabra que molían la cara de los pobres, es decir, eran injustos con ellos, se aprovechaban de los derechos. En realidad era un caos y el pueblo de Israel vivía en un pecado y una rebeldía tan difícil. Pero el Señor llamó a Isaías porque Isaías debía ser perfeccionado. ¿Y qué hizo a Isaías? Transformar su carácter, transformar su corazón, la gloria de Dios. Nada ni nadie va a poder cambiar nuestras vidas si no es la presencia, la gloria de Dios, el encontrarnos con la luz de Cristo, el encontrarnos con la santidad de Dios. Es lo que saca a la luz el pecado, es lo que saca a la luz la inmundicia, y de esta manera nosotros podemos ver y podemos asimilar la condición de nuestro corazón. La gente del mundo, la gente rebelde, la gente que ahora ni con el coronavirus piensa que Dios está hablando
a las vidas. No pueden ver su pecado porque no han dejado que la luz de Cristo, que la santidad de Dios, que la gloria de Dios tenga un contacto con ellos. Y nunca vamos a poder ver nuestra inmundicia si es que no podemos estar frente a la presencia de Dios. La gloria de Dios quebranta el corazón y es la que nos lleva al arrepentimiento. Por mi propia cuenta, no voy a poder arrepentirme si no es un toque de Dios en mi vida. Vemos como Isaías, en el pasaje que le dimos lectura, él tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Se habla de serafines, se habla de un trono y se habla de uno sentado en el trono. Él en ese momento tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Pudo ver el mundo espiritual y en el espíritu tuvo ese encuentro con Dios. Así que los encuentros con Dios no se dan en un ambiente terrenal, sino en un ambiente espiritual y sobrenatural. Él logró percibir la gloria de Dios, la majestad de Dios a plenitud, y pudo percibir la santidad de Dios. Y al sentirse enfrente y al verse enfrente del Dios Santo, él se sintió pequeñito ante esta santidad de Dios. Isaías dice: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos a Dios. Quizás Isaías en el empezar su ministerio, él no había podido percibir este error en su ministerio, esta forma de hablar tan cruenta, tan fuerte y sobre todo quizás la arrogancia mezclada con esto, de manera que su ministerio quizás estaba un poco adulterado, no era puro. Pero él se dio cuenta de su error. Dice: soy inmundo de labios. Yo predico a un pueblo que es inmundo. Yo le digo a un pueblo que es inmundo, pero ahora yo puedo ver que también soy inmundo. El Señor abrió sus ojos espirituales y él pudo ver su condición. El impacto de la santidad de Dios hizo a Isaías asimilar su estado espiritual y se dio cuenta de su error, se dio cuenta de su pecado. Pero si algo vemos en Isaías es que él no puso excusas, él no fue un hipócrita, sino que en humildad reconoció su condición. Hay gente que es tan dura de corazón, que puede ver la gloria de Dios, puede ver la presencia de Dios ahí manifestándose, y la gente hablando de Cristo, escuchando quizás un mensaje de poder donde el Señor habla, pero la hipocresía del corazón de decir: esto no es para mí, yo estoy bien, la soberbia del corazón. Pero vemos a Isaías, un hombre que fue perfectible por el Señor. El Señor lo hizo perfecto y en humildad él no se resistió, él no dijo: no, pues esto no es para mí, no me están hablando a mí, esto no, yo estoy bien, sino que él realmente pudo ver el interior de su corazón y decir: la verdad, Señor, no he hecho las cosas como debiera, no he dado al clavo como tú quieres que yo lo haga. Reconoció su condición. Vemos, mis amadas hermanas, que únicamente el ser humano puede llegar a percibir su condición espiritual cuando está frente a Dios. Podemos nosotras ver la inmundicia cuando estamos frente a Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos de su presencia y estamos delante de su majestad, entrando a ese trono de gracia en el cual nosotros podemos ver su gloria, y es ahí donde el Señor habla a nuestro corazón, es ahí donde el Señor muestra nuestros errores, nuestros pecados. Y el Señor es muy lindo porque después también le dice, un poco antes, Dios le dice en el capítulo 1, al final, el Señor le dice
al pueblo, no importa cómo seas, no importa lo podrido que estés en tu condición, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Así que en ese trono de gracia donde nosotras nos encontramos con la presencia de Dios, ahí es donde el Señor nos santifica cada día. Ahí es donde el Señor nos muestra su gloria y nos hace ver nuestro error. Pero también ahí es donde el Señor nos purifica. En ningún lugar más Dios nos va a purificar. Aunque digamos, ya no voy a tener ese carácter. Aunque nosotras digamos, ya no voy a tener esa actitud. Voy a tratar de cambiar. Imposible es, mis hermanas, que por nuestras propias fuerzas podamos hacer un cambio en nosotras. Nunca va a ser posible. Y de repente hay en nosotras defectos, hay en nosotras situaciones que no nos damos cuenta que la tenemos, que no nos damos cuenta que son pecados, y nos hemos acostumbrado en actuar de determinadas maneras que para nosotras son normales, que no tiene nada de malo. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, Él nos habla aún en esos detallitos que Él quiere transformar, que Él quiere quitar, que Él quiere llevarnos a una vida de purificación. Y vemos que el Señor lo hizo con el profeta Isaías. La gloria de Dios también es aquella que nos limpia y es aquella que nos equipa para su gloria. En el arrepentimiento no hay excusa, sino aceptar la culpabilidad como lo hizo Isaías. E inmediatamente reconocer, pedir perdón y esperar el toque de Dios, pedirle que nos limpie, pedirle que nos ayude a vivir en santidad. Vemos cómo el profeta Isaías fue santificado porque él reconoció su error. Un serafín vino en la misericordia de Dios y tocó su boca y purificó su boca y quitó su pecado. Y esto es algo que es simbólico, porque no solo la boca, sino también quizás su corazón. Su corazón no estaba de acuerdo al conforme al corazón de Dios. Pero al hacer este acto de este ángel ministrador, ¿verdad? Y al servicio de Dios, que fue el medio por el cual con un carbón encendido, este ángel en el fuego purificador de nuestro Dios tocó la boca, tocó los labios, y el profeta Isaías fue santificado, fue limpio, fue transformado. Vemos posteriormente al profeta Isaías, después de este encuentro con Dios, después de este llamado, de este llamamiento poderoso en el cual vio su gloria. Vemos cómo Isaías, su mensaje fue diferente. Su mensaje fue un mensaje, siempre él predicaba la palabra de Dios como profeta, portavoz que era de Dios, pero era una palabra llena de amor, una palabra impregnada de misericordia, no una palabra implacable y llena quizás y sin misericordia. Pero también, hermanas, él dijo unas palabras tan maravillosas. Heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor hizo la encomienda y preguntaba al universo, ¿quién irá? ¿Quién hará el trabajo? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Alguien que no está en santidad no puede servir al Señor correctamente. Alguien que no está en santidad quizás hará un esfuerzo humano, pero no se hará conforme a la aprobación total del Altísimo, porque Él es el que llama. Pero en el llamado Dios quiere vidas de santidad. Así que para servir a Dios requerimos nosotros estar en una vida de santidad. Y yo no concibo a gente, tampoco el otro lado de la moneda, no concibo a gente que dice ser santa y no servir a Dios. Vemos cómo la santidad de la misma forma está ligada a un servicio a Dios. Una mujer que vive en santidad
Es una mujer que es perfeccionada cada día, una mujer que vive en el Espíritu, una mujer que desecha la obra de la carne en su vida, situación que el Espíritu Santo muestra y ella va sujetando toda aquella obra de la carne y la va poniendo bajo sus pies, dominada bajo el poder de Cristo. Pero también es una vida que se pone en acción para bendecir a otros, una vida que se pone en acción para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para la vida de cada una. La santidad, que significa ser apartadas, es, hermanas, para ya no estar practicando el pecado. No vamos a ser perfectas hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Pero una mujer santa ya no lleva una práctica consuetudinaria del pecado, sino que cae, pero se levanta. Cae, pero se quebranta y es perdonada y va creciendo día a día en santidad, hasta llegar a estar imitando al varón perfecto, hasta lograr esa estatura del varón perfecto, el carácter de Cristo, desarrollar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Pero también ser apartada significa servir al Señor. El profeta Isaías es un gran ejemplo para cada una de nosotras, encontradas con la santidad de Dios, santificando nuestras vidas, llevándonos a una purificación día con día, pero también a una vida de servicio. Isaías sirvió 50 años más de su vida en un ministerio hermoso, precioso, y Dios usó a este hombre que era de la realeza, este hombre que tenía tantas cualidades para hablar mensaje a su pueblo, para hablar mensaje a toda la gente que leyera la palabra de Dios, porque él escribió la palabra de Dios en el libro perfecto que es la Biblia. Así que yo les invito, mis amadas hermanas, a buscar de Dios con todo su corazón, a poner énfasis en la forma como está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Fíjate que nunca nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera condición si no vamos a la presencia de Dios, si no estamos enfrente de la gloria de Dios para que Él pueda transformarnos. Yo quiero hacer en esta hora una oración por cada una de nosotras, hermanas. Que el Espíritu Santo sea el que bendiga nuestras vidas y nos llene con su presencia. Te damos gracias, Dios, en esta hora por tu palabra. Señor, anhelamos vivir en una vida de santidad. Queremos, Señor, ser agrado a tus ojos y queremos ser aquellas mujeres, Señor, que puedan ser dignas representantes de tu reino. Solo con tu ayuda misericordiosa, Señor. Llámanos, Padre, a buscar cada día más de ti, estar en comunión contigo y estar frente a ti buscando tu lindo rostro, Señor. En ese lugar tan hermoso a tus pies, donde somos perfeccionadas. Queremos vivir cada día en santidad y esperar el momento glorioso, atentas para cuando tú decidas, Señor, venir, arrebatarnos o llamarnos a tu presencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Mis amadas hermanas, sigan cuidándose, sigan guardándose. Dios hace la obra maravillosa. Pero aún vemos gente que Dios ha querido guardar, pero ha sido imprudente y ha muerto porque no ha tomado la precaución, la previsión. Pero en sabiduría nosotras sabemos que debemos hacer lo correcto y no buscar términos prematuros como algunos lo han hecho.
se sintieron temerarios y ahora no están. Tristes acontecimientos. Pero nosotras en sabiduría seguimos guardándonos, hermanas, seguimos tomando precauciones, seguimos cuidando a nuestra familia y dejamos al Señor el resto, ¿verdad? Hacemos todo lo posible, pero que el Señor sea el que gobierne la casa. Reciban un saludo, hermanas, y un abrazo. Muchas bendiciones. Las quiero mucho. Adiós. Dios les bendiga.